El Aridarium. Cultivos legendarios. Bienvenidos al podcast Pasión por la Flora Árida. Pasión por la Flora Árida. Un podcast de El Aridarium. Cultivos legendarios. Dirigido a coleccionistas y aficionados a las plantas de zonas áridas como cactus y suculentas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Berzaín Moreno, cultivador de plantas de zonas áridas desde hace 28 años y soy el fundador de El Aridarium, Cultivos Legendarios, el cual es una marca que desarrolla soluciones y herramientas para mejorar el cultivo de plantas de zonas áridas como cactus y suculentas. Sean bienvenidos a este podcast, Pasión por la Flora Árida. El propósito de este espacio es ayudar a los coleccionistas y aficionados a las plantas de zonas áridas como tú a mejorar sus técnicas de cultivo de este grupo de interesantes plantas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a este quinto episodio de nuestro podcast Pasión por la Flora Árida. En este episodio vamos a manejar un poco de la información necesaria para conocer un factor que es muy importante para cultivar de manera adecuada nuestras plantas de zonas áridas y semiáridas. Este factor que vamos a estar comentando el día de hoy es la iluminación. Bueno, ¿cómo vamos a determinar cuál sería la iluminación adecuada que debemos dar o proporcionar a nuestras plantas? Como sabemos, estas plantas viven en lugares donde existe una enorme cantidad de radiación solar. Están expuestas a una fuerte iluminación gran parte del día. Sin embargo, esto no significa que todas las plantas suculentas puedan soportar la misma cantidad de radiación solar, ya que muchas de ellas, si las colocamos en una iluminación o en una zona donde reciban una gran cantidad de radiación solar, lo que va a suceder es que van a sufrir de quemaduras. Entonces, como sabemos y mencionábamos, todas estas plantas viven en ambientes áridos y semiáridos, pero repito que la cantidad de luz que van a recibir no es siempre una cantidad que sea muy fuerte todo el tiempo, ya que viven muchas bajo arbustos o reciben ciertas horas del día la sombra de algunas rocas, alguna corteza que cubra alguna parte de su tallo, etc. Por lo tanto, vamos a comentar cuáles serían algunas de las recomendaciones que pueden ser necesarias para manejar este factor. Como sabemos, esas plantas en el inicio de su vida crecen dentro de pequeñas grietas o abajo de alguna planta nodriza, entre a las hojas de alguna otra planta o digamos pegadas a la corteza de otra planta más grande, etc., donde hay una condición de sombra y donde hay una mayor humedad. Esto es importante considerarlo porque esto va a influir en la cantidad de luz que deben recibir las plantas según la edad que tienen. Por lo tanto, cuando son muy pequeñas, cuando son plántulas, la cantidad de luz que deben recibir
no debe ser tan directa porque se queman muy fácilmente. Sus tejidos son muy blandos, son muy débiles todavía y no pueden recibir o no deben recibir una cantidad de luz solar muy alta porque, como comento, sufren de quemaduras y estas quemaduras pueden ser graves y ocasionar que las plantas mueran. Y en el mejor de los casos, si no mueren, pues dañan sus tejidos y esto va a retrasar su crecimiento. Ahora bien, para que podamos colocar a nuestras plantas en una iluminación adecuada, bueno, esto va a depender mucho del tipo de planta del que estemos hablando y si la planta tiene, por ejemplo, espinas protectoras que puedan evitar que sufra quemaduras. Por ejemplo, existen muchos géneros de cactáceas que tienen unas cubiertas de espinas blancas muy fuertes, muy cerradas, y estas evitan que las plantas se quemen fácilmente. Por ejemplo, hay mamilarias como Mamillaria pectinifera, Mamillaria humboldti, Mamillaria herrerae, que tienen cubiertas de espinas blancas que reflejan gran cantidad de luz y entonces estas plantas pueden recibir, por tanto, una mayor cantidad de radiación solar sin que tengan problemas posteriores. Asimismo, existen otro tipo de cactáceas, digamos de los géneros Pherocactus, de los géneros, hay algunas coryphanthas, digamos algunos Astrophytum, que tienen una cubierta muy gruesa, una epidermis gruesa, entonces pueden recibir grandes cantidades de radiación solar sin que se quemen, sin que sufran realmente algún daño permanente por las quemaduras solares. Digamos, por ejemplo, Astrophytum myriostigma. Son plantas que tienen unas lanosidades pequeñas denominadas estigmas, que estos también favorecen que refleje gran cantidad de radiación solar y además su epidermis es muy dura, es muy gruesa, entonces no sufren de quemaduras. Digamos, otro Astrophytum senilis minor o también Senilis auratum, tienen espinas que hacen un tipo de cubierta como una red, la cual evita que el sol despegue de lleno en su epidermis y pues por lo tanto no van a sufrir tampoco de quemaduras solares fácilmente cuando ya tiene una cierta edad las plantas. Hay otro tipo de suculentas, por ejemplo, yo cultivo muchas africanas que me gustan mucho y estas plantas sí suelen quemarse fácilmente si uno las somete a una cantidad de radiación solar elevada. Estoy hablando, por ejemplo, se me han quemado muchas veces Lithops, Conophytum, Gasterias, se me han quemado muchas de estas plantas africanas por someterlas de pronto a una radiación solar muy fuerte. Si uno las va acostumbrando, hay varias que sí pueden llegar a tolerar cierta cantidad de radiación solar muy fuerte gran parte del día, siempre y cuando tenga una buena ventilación el lugar donde las tenemos. Esto es muy importante porque cuando no circula el aire adecuadamente, sí tienden a quemarse muy fácilmente. Necesitan que el aire corra libremente para que no se acumule el calor. Donde las tenemos, si es un vivero o si tiene algunas partes cerradas, el lugar en el cual las vamos a colocar, debemos tener la precaución de que no se acumule demasiado aire caliente porque, digamos, en los meses de primavera, verano, si la temperatura sube demasiado, como comento, es muy fácil que se quemen las plantas y si son de algunos géneros que tienen tejidos suaves, la planta hasta se puede morir y si son de géneros más fuertes, de algún tipo de cactáceas, pues la planta sobrevive, pero va a tardar varios años en que la quemadura
quede en la base de la planta y entonces la planta ya se vea bien nuevamente. Entonces debemos tratar de evitar esto. En lo particular, como siempre, yo trato de comentar la información que doy con base en las experiencias que yo tengo y en las condiciones bajo las cuales tengo mis plantas. Donde las tengo colocadas es una ubicación que da hacia el sur y es donde les da una cantidad de radiación solar, digamos, de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, estamos hablando aproximadamente de 7 horas de radiación solar y en el momento en que, digamos, da la radiación solar más fuerte, que vendría siendo entre las 12 del día a las 2 de la tarde, en ese momento las plantas están cubiertas, están protegidas y no les pega el sol directamente a esa hora a todas las plantas, sobre todo a las que son africanas, como comentaba anteriormente. Ahora bien, también cabe señalar que el lugar donde tengo la colección se encuentra bajo policarbonato transparente, entonces por esto es que tengo que darles una cierta protección cuando es más fuerte la radiación solar mediante el uso de una malla sombra en la parte central. También hay personas que tienen su colección bajo algún tipo de plástico. Este funciona muy bien. Yo antes lo utilizaba plástico para invernadero, para vivero, del que es verde, y también utilicé del que es blanco, y esto funciona bien. Muchas plantas crecen así adecuadamente y todo depende de la ubicación en la que tengamos el vivero o la colección y la cantidad de horas de radiación solar que reciba, pero los plásticos pues resisten muy bien y también detienen una cantidad suficiente de radiación solar. De otra manera, si el plástico fuera transparente, sí sería conveniente colocarle algún tipo de malla ligera, nada más que detenga un poco de radiación solar para evitar quemaduras, porque cuando es transparente sí pueden quemarse más fácilmente. Hago aquí un breve paréntesis para comentarte que también voy a estar subiendo información dentro de nuestra página web www.elaridarium.com. Ahí vas a encontrar en la pestaña superior derecha el link de nuestro blog Pasión por la Flora Árida, dentro del cual hay una zona llamada Notas de Cultivo, donde voy a estar actualizando datos complementarios a lo que estoy compartiendo en este podcast contigo. También puedes seguirnos en Twitter, ahora llamado X, y TikTok como @elaridarium, y en Facebook e Instagram nos encontrarás como El Aridarium Cultivos Legendarios. En nuestro Instagram puedes disfrutar de las fotos que publico constantemente de las plantas de zonas áridas que estoy cultivando, y además puedes buscarnos con el hashtag Cultivos Legendarios. Ahora bien, otra situación importante por la cual tienen que recibir una iluminación adecuada nuestras plantas es por la etiolación, para evitarla. Cuando no reciben una cantidad adecuada de luz solar, las cactáceas tienden a crecer demasiado, y entonces estos compuestos que producen, que hacen que la planta crezca mucho, ocasionan que los tejidos sean débiles y terminen por pudrirse. Entonces, además de que la planta se ve deforme, tiene una forma antinatural, se vuelve débil y tienden a pudrirse estas plantas. Por esto vemos muchas que se encuentran en el interior, que las colocan junto a una ventana, pero no reciben una adecuada cantidad de luz solar, y entonces estas plantas se empiezan a alargar y empiezan a perder su forma natural y pues se ven muy feas y sobreviven algunos meses, pero terminan muriendo, ¿no? Entonces
con la iluminación adecuada, nuestras plantas van a obtener muchos beneficios. Digamos, el primero sería que van a tener una adecuada forma, van a tener una forma compacta, sus tejidos van a ser duros, van a ser resistentes, sus espinas también van a tener una buena formación, una buena dureza, y también además los colores van a tener una buena coloración, y además van a florecer bien, a producir buenas semillas, etcétera, ¿no? Todas estas plantas han evolucionado para recibir grandes cantidades de luz y así debemos proporcionárselas en el entorno en el cual las cultivemos. Como comentaba, sin embargo, esto sí tiene, digamos, ciertos asegúnes, porque muchas plantas, por ejemplo en el desierto, en los semidesiertos mexicanos, digamos el género Lophophora, los peyotes, muchas plantas de estas crecen abajo de gobernadoras, de huizaches, abajo de agaves lechuguilla, entonces reciben una protección muy fuerte de sombra en estos entornos. Entonces, digamos, aunque pueden crecer también bajo condiciones mucho más iluminadas, pues toman un mejor color, una mejor forma y están más acostumbradas a tener cierta semisombra. Entonces sí es interesante y es importante que nos vayamos familiarizando con los diferentes géneros que vamos a estar nosotros cultivando o coleccionando, porque como comento en otros episodios, no todo esto se puede manejar a rajatabla. A mí, por ejemplo, a veces me hacen preguntas sobre ¿qué me recomiendas para cultivar mis plantas? No, pues es que a veces no me gusta dar consejos tan generales porque depende de la zona, del clima, de la temperatura, de los contenedores, del sustrato, del esquema de riego, del género de la planta, de la edad de la planta, etcétera, ¿no? Entonces, a veces al principio sí tendemos a seguir recomendaciones muy generales, pero lo mejor para que nuestras plantas prosperen y tengan una forma adecuada y una calidad de cultivo buena es darles a cada una las condiciones que necesitan, porque aunque todas sean cactáceas o todas sean suculentas africanas, etcétera, no va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos que tratarle de proporcionar a cada género, a cada planta, alguna otra condición que necesite, como he comentado en los capítulos anteriores, diferentes esquemas de riego, etcétera, ¿no? Entonces también la iluminación. En el caso de las plantas que tengo, que son suculentas africanas, las tengo en una condición de semisombra mucho mayor que en la que tengo las cactáceas. Las cactáceas sí las tengo bajo una cantidad de radiación solar fuerte y las otras, que son las suculentas africanas, no, porque estas, como comento, tienden a quemarse fácilmente. Sobre todo que muchas de estas plantas tienden a entrar en un estado de reposo en los meses más calurosos del verano, sobre todo, y entonces es cuando forman una cubierta protectora precisamente para evitar los rayos solares. Entonces, por esto es que tenemos que tener en cuenta dónde vamos a colocar nuestras plantas. Asimismo, como comenté en el episodio de riego, la cantidad de luz solar que le vamos a proporcionar a nuestras plantas también va a determinar los riegos que les vamos a estar proporcionando. Mientras nuestras plantas estén bajo una mayor cantidad de radiación solar, esto aunado al sustrato que vamos a utilizar va a ocasionar la velocidad a la cual se va a evaporar toda el agua del sustrato. Por lo tanto, va a determinar cuántos días va a permanecer la humedad en el contenedor de nuestras plantas, y esto se va a reflejar en qué tan seguido
tenemos que darle riego a las plantas de nuestra colección, sobre todo en los meses más calurosos, que serían primavera y verano. Ya sabemos que durante otoño, invierno, los riegos se disminuyen prácticamente a que sean muy leves. Yo sí sigo regando durante otoño e invierno, pero son riegos muy leves, muy someros. Solamente doy riegos como para tratar que se humedezca el 30%, el 25% del sustrato, nada más para mantener las raíces activas y que no se compacten demasiado las plantas. Pero durante la fase de mayor crecimiento, que sería primavera y verano, ahí sí doy riegos para que se humedezca prácticamente todo el sustrato y esto se mantenga así durante algunos 3-4 días y luego ya se evapora el agua y ya no necesito dar riegos hasta muchos días después, según la planta que vea, según si es un contenedor grande, chico, si tiene una sola planta, si tiene 5 o 6 plantas, si le he puesto algún tipo de cubierta, como por ejemplo cortezas o algún otro tipo de planta para hacer alguna ambientación, etcétera. Entonces todo esto también se considera en la iluminación, porque si ponemos por ejemplo rocas en la superficie, hay personas que, digamos, por ejemplo, cultivan algún tipo de litops, les gusta esta suculenta africana y cometen el error de ponerle demasiadas piedrecillas en la superficie a la maceta de adorno. Entonces luego riegan y la cantidad de luz, digamos, que le da a la planta no es suficiente, la ponen junto a una ventana. Entonces, ¿qué sucede? Que el agua, como no recibe suficiente luz la maceta, el agua no se evapora, se acumula y las plantas se pudren, ¿no? Entonces, sobre todo con estas plantas africanas que tienen tejidos muy suculentos, y cuando estas plantas empiezan a pudrir, realmente sí hay muy poco que hacer. Prácticamente se pierden siempre las plantas, ¿no? Todavía muchos cactus, cuando empieza a pudrirse, sí, los cactus hay varios que hay la oportunidad de hacer corte de toda la parte podrida, poner algún cicatrizante y posteriormente dejarlo a la sombra secar y se vuelven a volver a plantar, se plantan posteriormente y muchas veces se puede rescatar la planta, pero hay otras que no. Entonces la iluminación, como comento, es un factor muy importante. También, sobre todo, que a muchas plantas producen ciertos tipos de componentes rojizos o naranjas, y este tipo de componentes pues les da su tonalidad. Pueden ser carotenoides, pueden ser pues algún otro tipo de compuestos que les permiten a las plantas tener coloraciones bonitas, y entonces pues la luz solar favorece la producción de estos componentes. También hay plantas, por ejemplo, que pueden crecer con o sin una fuerte radiación solar. Digamos, por ejemplo, Haworthia. Tengo muchas Haworthias en una ubicación que les da muy poca radiación solar y crecen bonitas y se ven bien, pero si les da una mayor radiación solar se ven mucho mejor, mucho más bonitas, y la forma que se consigue con esto es mucho más compacta. Me gustan mucho más cuando tienen una radiación solar fuerte, por ejemplo Haworthia mahogany, Haworthia truncata y otros tipos de Haworthias. Lockwoody, por ejemplo, es una Haworthia que se ve muy bonita cuando tiene una radiación solar fuerte, etcétera. Y a veces aquí sí tengo que hacer otra sección diferente en el aridario para poder colocar estas plantas, porque por el momento no les he podido dar la radiación que necesitan para tenerlas más compactas, pero como comento, pueden crecer con una cantidad menor de luz. Todo depende de qué planta estemos cultivando. Otra cosa que considero importante mencionar es que cuando compremos alguna planta nueva,
la vayamos adaptando poco a poco a las condiciones de radiación solar más fuerte, más expuesta, ya que en la mayoría de viveros comerciales, para que crezcan más rápido, las mantienen con una radiación solar no muy fuerte. Entonces, si de pronto la ponemos a donde tenemos las plantas que están acostumbradas a mayor luz, se nos pueden quemar. También esto me parece importante comentarlo. Ok, a grandes rasgos creo que es lo que puedo comentarte sobre la iluminación que van a requerir nuestras plantas de manera general para estas plantas de zonas áridas y semiáridas. Espero que la información que te he proporcionado hoy te sirva de alguna manera para poder mejorar tu cultivo de estas interesantes plantas. Y pues bueno, agradezco tu atención, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por acompañarme, yo soy Berzaín Moreno y esto fue Pasión por la Flora Árida, un podcast de El Aridarium, Cultivos Legendarios, dirigido a los amantes de las plantas de zonas áridas. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Buen cultivo y hasta la próxima. El Aridarium, Cultivos Legendarios. Esto fue el podcast Pasión por la Flora Árida. Pasión por la Flora Árida. Un podcast de El Aridarium, Cultivos Legendarios, dirigido a coleccionistas y aficionados a las plantas de zonas áridas como cactus y suculentas.